Lucas capítulo 8. Un padre siempre es necesario. Un padre siempre es necesario. Y este es nuestro tema de esta mañana, hermanos. Un padre siempre es necesario. Desafortunadamente, nuestra sociedad, conforme pasan los años, conforme pasa el tiempo, nuestra sociedad está empeorando. Desafortunadamente, los valores familiares se han perdido. Los valores personales se están perdiendo. Antes, y podemos decir antes, levantarle la voz a mamá, levantarle la voz a papá, me aseguraba un buen cachetadón. 2, 3 dientes caídos. Portarme mal era segura una buena fajiza. Yo recuerdo mis días de infancia en la iglesia, sentado en las sillas de la congregación, estarme moviendo, estar volteando para atrás, estar distraído, me aseguraba un buen pellizco por parte de mi papá o por parte de mi mamá. Esas veces que me decían, llegando a la casa nos vamos a arreglar tú y yo sabía que era castigo seguro. Venía la vara, venía el cinturón. Esas veces que llegaba de la escuela con un recado, con una mala conducta, con un no hiciste la tarea, y escuchar las palabras de mi mamá, esas perturbadoras y terribles palabras de vas a ver cuando llegue tu papá. Hermano, era un martirio esperar la llegada de papá, porque yo sabía que mamá pegaba, pero papá en serio pegaba. El brazo de papá era como que más ágil, más duro. Y yo prefería que mamá me pegara. ¿Tú no? Yo prefería que papá fuera el que no me pegara. Que él dijera, no, pégale tú. Mamá tenía castigos. Usaba buena imaginación para castigarnos, nos quitaba la tele, etcétera, etcétera, tú sabes. Pero cuando papá agarraba el cinturón, yo sabía que me iba a doler. Pero como hijo, y yo te hablo como una familia cristiana, como hijo, puedo decirte y puedo darte testimonio que papá jamás estuvo ausente de nuestra casa. Nunca estuvo ausente de casa. Papá tenía tiempo para trabajar, tenía tiempo para hacer sus labores, tenía tiempo para hacer sus cosas, pero cuando necesitábamos a papá, papá siempre estaba en casa. Cuando mamá necesitaba que alguien cambiara el foco, papá estaba. Cuando el drenaje se tapaba, papá ahí estaba. Y yo crecí pensando que mi papá lo sabía todo. Yo crecí creyendo que mi papá era un todólogo, porque a todo le hace. Se descompone la lavadora, le mete mano y no sé cómo, pero la arregla. Se funde un foco, lo cambia. Falla la estufa, la arregla. Se tapa el techo y hay goteras, papá le echa no sé qué cosas, pero deja de caer la gotera. Papá poda el árbol. Papá se mete con las plantas de mi mamá se enoja, pero al fin y al cabo termina mirándose mejor el jardín. Papá no sé cómo le hace, pero hace que el perro se quede afuera de casa, solo con la voz. Yo pensé que mi papá todo lo podía, hasta que un día crecí y me di cuenta que papá no lo puede todo, que papá también se cansa, que papá también a veces anda de malas. Entendí que papá a veces no tiene respuestas para todas las preguntas. Entendí que a veces papá también está triste, aunque lo oculta, aunque lo disimula. Pero entendí que mi papá a veces hay razones suficientes para sentir tristeza. Entendí que papá también se enoja. Entendí que papá no podía con todo él solo. Entendí que a veces papá encontraba consuelo en los brazos de mamá. Mi mamá lo hacía fuerte.
Ese hombre invencible, ese hombre que todo lo sabía, que todo lo podía. Me di cuenta que a veces los brazos de mamá lo hacían más fuerte todavía. Ese es mi papá. Ahora soy papá. Y le he regado. Tengo 3 chiquillos. Y los 3 tienen una personalidad diferente uno del otro. Los 3 llevan mi apellido, pero los 3 se portan muy diferente uno de otro. La mayor es una niña, Julieta. Ella tiene un carácter diferente. Esa chiquilla, cuando estaba más morrita, se enojaba. Y a mí me encantaba hacerla enojar. Como todo buen papá, me gustaba hacerla enojar, porque esa niña se enojaba y se alteraba tanto que me empezaba a hablar en inglés. Y yo, síguele, mija, aprende bien el inglés. Jonathan, el segundo. Ese niño es muy trabajador. Tiene 3 años, tiene la fuerza de un niño de 5 y tiene el tamaño de un niño de 7. Rubio, güero, pero si le dices gringo, se enoja. Y le encanta andar conmigo para todos lados. Jonathan tiene 9 meses. Chillón, a más no poder. Pero lo quiero. Ese niño, llegamos a la iglesia, desconoce a su familia, anda en los brazos de todo mundo, menos en los de su mamá y de su papá. Pero llegamos a casa y está con mamá y papá y quiere llorar. ¿Qué tiene? No sé, pero son diferentes. Pero a los 3 los amo y los quiero. Tú puedes preguntarme, ¿crees que eres el mejor papá para ellos? No, sigo aprendiendo. Y me di cuenta que no lo puedo todo, que sigo aprendiendo, escuchando consejo. Pero me he dado cuenta que un papá siempre es necesario. ¿Qué sería de la vida de mis hijos si yo no estuviera con ellos? Vamos a hacernos los importantes. ¿Qué sería de la vida de mis hijos si yo no estuviera con ellos? Hermanos, se habla mucho de la mamá y la mamá es preciosa, la mamá es una gran bendición. Ya tienen su día, hoy no es su día, así que tranquilas, ¿sale? Las respetamos, las amamos, las queremos, pero denos chance. ¿Qué sería de la vida de mis hijos si no tuvieran a papá en casa? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué sería de mis hijos si los dejo? Si me voy de casa. ¿Qué sería de mi familia? ¿Qué sería de mi hogar si papá no estuviera? Algunos han crecido sin papá. Han aprendido. Es difícil, es duro. Es trágico cuando papá no está en casa, porque papá siempre es necesario. El hombre por naturaleza es un poco más rudo, es un poco más tosco, es un poco más vale todo. Me vale gorro todo. ¿Qué está que chille? Pues dale. Déjalo que se vaya. Papá es un poco más gorrón, es un poco más tosco. No es tan sentimental como mamá. Mamá, mi niña se le cayó el primer diente, hermanos. Mi esposa lo tiene guardado como un trofeo. Apuntó la fecha, le tomó foto a mi niña, es un diente, pues ya le va a salir otro, échalo a la basura. No, es de mi niña y lo guardo. Luca, de 8 meses, 9 meses, hace 2 semanas, semana y media, dijo dada. Mi esposa dice que ya dice papá. Yo no sé qué tiene que ver dada con papá, pero para ella es algo, wow, ya dijo papá. Es más sentimental, siempre está la mamá muy sentimental con los niños. Y qué bueno, papá es un poco más tosco, ¿cierto? Para jugar, entre más alto mejor. Entre más lodo mejor. Súbete a la bicicleta porque cayendo se aprende. Y párate, no chilles. Así es papá. Así somos los papás. Un papá siempre es necesario. Pero a veces por lo tosco que somos, pensamos que no somos tan necesarios.
Pensamos que no es tan necesario en la vida familiar un papá como lo es una mamá. Pero la verdad es que un papá es muy necesario. En el diseño original de Dios, la cabeza del hogar es el padre, el hombre. En el diseño original de Dios está una mamá, está un papá y están los hijos. La sociedad pervertida ha tratado de cambiar este hermoso diseño. Ha tratado de cambiar la estructura de Dios. Ha tratado de decirle a Dios: Dios, te has equivocado. Dios, nosotros podemos hacer lo que queramos. Dios, nosotros podemos decidir, podemos hacer y deshacer. Han tratado de decirle a Dios: te equivocaste. Pero el diseño original de Dios para la familia es perfecto. Y en ese diseño aparece un papá, que es muy necesario en el hogar. La narración de la escritura en el libro de Lucas, capítulo 8, en el versículo 40 dice, nos cuenta la escritura y dice: volvió Jesús, le recibió la multitud ¿con qué? Con gozo. La multitud espera al Señor Jesucristo. El Señor Jesús ha comenzado su ministerio, ha comenzado a predicar, y dice la escritura que su fama se ha corrido. La fama de Jesús se ha esparcido por todas las comunidades, por todos los pueblos. Han escuchado hablar de Jesús, ese hombre que hace milagros, ese hombre que sana enfermos, ese hombre que alimenta multitudes, ese hombre que cuando enseña lo hace como quien tiene autoridad, que cuando se escucha su voz trae instrucción, trae paz, trae enseñanza. La fama de Jesús se había corrido. La fama de Jesús había corrido por todos lados, a los oídos de todo mundo. Entre ellos un hombre llamado Jairo había escuchado de Jesús. Jairo, un principal de la sinagoga, dice la escritura, escuchó de Jesús, escuchó lo que Jesús podía hacer. Este Jairo, principal de la sinagoga, un hombre con buena posición, un hombre que tenía el respeto de la comunidad, del respeto del pueblo, principal de la sinagoga. Jairo, en pocas palabras, era un hombre que cuidaba de la sinagoga, cuidaba el orden en la sinagoga. Si tú ibas a la sinagoga y tu chamaco andaba corriendo como loco por todo, Jairo lo regañaba y te regañaba a ti, porque en la sinagoga se guarda respeto. Si se te ocurría tirar basura, te ibas a enfrentar con Jairo. Jairo mantenía el orden, un hombre autoritario, un hombre respetado por todo el pueblo. Todo el mundo sabía quién era Jairo. Pero fuera de la vida laboral de Jairo, fuera de su vida laboral, frente a todas las personas, frente a todo el pueblo, frente a la sinagoga, Jairo era un padre de familia. Jairo era papá. A lo que nos dice la Biblia, que tenía una hija única. Solo una hija. No había más. Una hija única. ¿Quién era? La princesa de papá. El corazón de papá. Yo no sé por qué, pero las niñas se roban el corazón de papá. Jairo tenía una niña, su única niña. ¿Cuántos hijos tienes? 1, 2, 3, 5. Piensa en ellos, piensa en tus hijos, piensa en sus personalidades. Tengo 3 hijos, todos son diferentes, personalidad diferentes. Los quiero con todo mi corazón. Conozco sus virtudes, sus defectos. ¿A cuál de tus hijos quieres que se muera primero? ¿A cuál nos echamos al caso primero? Ninguno. Tengo 3 y los 3 me gustan. Ni uno quiero que se me pierda. A ninguno le deseo el mal. Que alguien levante un dedo contra mis hijos, me pongo bravo. Que alguien me diga que mis hijos son imperfectos, me molesta. Que alguien me diga que mis hijos son mal portados, es un mentiroso. Que alguien me diga que mis hijos, no acepto que te expreses de manera negativa de mis hijos. Mis hijos son mis hijos y yo los amo. Un papá siempre es necesario. Jairo era un padre de familia. Jairo era un hombre que tenía hogar, tenía casa, tenía esposa, tenía una hija.
un padre de familia. Desafortunadamente, este padre de familia se topó con el miedo de todos los padres. Un hijo enfermo. Un hijo enfermo es un dolor de corazón para el padre. Es una preocupación, es una angustia para los padres. Un hijo enfermo. Por más fuerte que te hagas como varón, por más fuerte que te quieras ver, la verdad te rompe el corazón ver un hijo enfermo. No te hagas el macho. Un hijo te preocupa. Hace 2 semanas y media, Luca, nuestro pequeño bebé, se enfermó. Pensamos que tenía una pequeña gripa, pero no se alivió. Mi esposa me dijo, vamos a llevarlo al doctor, busquemos un pediatra bueno. Fuimos a caer allá, por allá, no sé dónde, a las torres médicas allá por Angelópolis. Yo como papá digo, esto me va a salir carísimo. Pero orando, buscando dirección de Dios, buscando consejo, nos dijeron, llévenlo ahí. Llegamos ahí. El pediatra que nos atendió inmediatamente en cuanto lo vio dijo, este niño viene mal. Vamos a tomar una radiografía. Tomaron radiografía, hermano. Tenía una bacteria. Una bacteria que estaba cerrando su garganta, cerrando su tráquea, y si no mejoraba para la hora de la noche, el niño tenía que ser entubado. Cuando escuché eso, entubar a mi hijo, está en riesgo su vida. Hermano, te duele. Hermano, yo nunca había chocado. Ese día después de recibir esa noticia choqué con una puerta que ni se movía, pero choqué. Mi camioneta trae un raspón. Hermano, me alteró, me quitó la paz en un ratito. Gracias a Dios el niño no tuvo que ser entubado, lo sometieron a tratamientos fuertes. El niño está mejor, gracias a Dios, ya anda de chillón otra vez. Pero el niño te preocupa. Jairo recibió una noticia terrible. Jairo, tu hija está enferma. Llegó a casa después de su día de trabajo, encontró a su esposa preocupada, encontró a su esposa angustiada. Jairo, la niña está enferma, no mejora. Jairo tenía dinero. ¿Crees que no le habían hecho la lucha para medicamentos, para doctores? Pero nada había funcionado. Jairo, la niña. Jairo, ¿qué hacemos? Jairo es el papá. Jairo es la cabeza. Jairo es el que toma decisiones en casa. Jairo es el que guía a su familia. Jairo, ¿qué hacemos? ¿Sabes qué, vieja? Espérame. Yo escuché que Jesús sana enfermos. Yo escuché de un hombre llamado Jesús que tiene poder. Un padre siempre es necesario, pero un padre responsable. Un buen padre que sepa el papel que le corresponde en casa como padre. No un padre atenido, no un padre conformista que le dice a la mujer, mujer, pues ahí tú arréglate. Mujer, pues ahí tú ve cómo le haces. Pues tú llévalo al doctor, tú ve a la escuela, tú llévalo para allá, tú arréglalo, tú peínalo, tú llévalo a la barbería, llévalo al peluquero. Un hombre que se deslinda de sus responsabilidades, ese no es un buen padre. Necesito un buen padre. Un padre es necesario, pero un padre responsable. Un padre que sepa dónde está su lugar en la familia como cabeza del hogar. Un padre es necesario. Y yo quiero ser ese padre, pero un padre responsable. Jairo me da el ejemplo de un padre responsable, de un padre con conciencia familiar. No un padre despreocupado, sino un padre con conciencia familiar. ¿Por qué conciencia familiar? Porque sabe que los problemas de familia le toca a él resolver esos problemas. Le toca a él buscar la solución a esos problemas. Jairo llega de su trabajo, Jairo llega a casa, tal vez cansado, tal vez agobiado, enfadado, fastidiado, no lo sé, pero llega a su casa esperando encontrar una buena comida, esperando encontrar un descanso, esperando encontrar su plato listo. Pero al contrario de todo, Jairo encuentra una mala noticia. Jairo, la niña está enferma.
Jairo, la niña no se le baja la fiebre. Jairo, la niña no mejora. Un padre despreocupado diría: pues ahí déjala, dame de comer primero. Déjala que se duerma. Ay, déjala, enciérrala en el cuarto, dale un tecito, ponle una sábana. Ya, dame de comer, yo traigo hambre. Mira, vengo bien cansado. Hoy tuve un día difícil en la sinagoga. Dame de comer, tengo hambre. Ese sería un padre despreocupado, porque piensa primero en sí mismo. Piensa primero en su barriga. Piensa primero en su bienestar, olvidándose del bienestar de su familia, olvidándose de las prioridades, los hermosos hijos, la ayuda idónea que Dios le ha dado. Yo estoy para cuidar de mi familia. Jairo tiene una conciencia familiar, porque al contrario de exigir, al contrario de pedir algo, Jairo dice: vamos a buscar ayuda. Jairo no se lleva a la mujer. Jairo no se lleva a la niña. Jairo sale para traer la ayuda a casa. Un padre con conciencia familiar. Jairo dice la palabra de Dios que vino en el versículo 41. Dice: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose, ¿qué? Postrándose a los pies de Jesús. Jairo el importante, Jairo el respetable, Jairo el conocido, se postró a los pies de Jesús. Él se humilló por buscar el bien de su familia. Él se humilló para buscar el bienestar de su casa. Él entendió que la única salida, la única ayuda estaba en Jesús. Y él dijo: yo voy a hacer todo lo necesario para que Jesús venga a mi casa. Yo necesito un padre con conciencia familiar. Un padre siempre es necesario, pero un padre con conciencia familiar. Un padre irresponsable, desafortunadamente hay muchos. La sociedad, como te dije al principio, está degradándose cada día más y más y más. Hoy en día van por las calles, van por los lugares gritando a los cuatro vientos que la familia no necesariamente tiene que estar formada de un padre y una madre. En la familia no necesariamente se ocupa el hombre, no necesariamente necesita ser dirigida por un hombre. Ya en la familia no se necesita el hombre. Esa es la idea del mundo. Bíblicamente, un hombre responsable siempre es necesario. En la sociedad actual, en la sociedad moderna, un padre puede estar en el hogar, pero no puede tener una conciencia de familia. Puede venir a casa trayendo cosas que no debe de traer. Un papá viene a casa y ¿qué trae? A veces trae cerveza, a veces trae drogas, a veces trae problemas, a veces trae malos ratos, porque llega a casa y sin razón alguna comienza a pelear, comienza a gritar, comienza a maldecir. ¿Y cuántas personas, cuántos hijos, cuántas esposas no desean que llegue la hora que llegue el marido? Porque viene borracho. Lo regañaron en el trabajo y ahí viene a desquitarse con la familia y trae puros problemas. Una de las cosas que mi papá me enseñó y me quedó muy grabado: mijo, cuando se vaya a trabajar, los problemas del trabajo déjelos allá. A su casa no lleve problemas, que su familia no tiene la culpa de nada. Si usted la regó allá en el trabajo, arréglese allá en el trabajo, no venga a desquitarse con la esposa o los hijos. Pero a veces hay padres que no tienen conciencia familiar y traen a casa problemas ajenos, traen a casa vicios, traen a casa personas que no deben de estar en casa porque son un mal ejemplo para los hijos. Un padre que va a llevar a casa. ¿Qué llevó a casa Jairo? Jairo salió buscando a Jesús para llevarlo a casa.
Un padre que lleva a Jesús a casa es un padre responsable. Un padre que lleva a Jesús a casa es un padre responsable. No esperes a que la mujer lleve los niños a Jesús. No le dejes todo el trabajo a la mujer. Vieja, pues tú llévatelos a la iglesia, tú llévatelos allá a la escuelita, llévatelos al club, tú llévalos. Tú léeles la Biblia, tú léeles un cuento antes de dormir, tú cántales. ¿Y papá no puede o qué? No es responsable o no quiere. Jairo tenía criados. ¿Qué le costaba mandar a los criados a buscar a Jesús? ¿Pero era el deber de los criados? No. Jairo tenía la responsabilidad, él sintió la responsabilidad. Yo debo de llevar a mi casa lo necesario para mejorar mi hogar, lo necesario para que mi hija mejore. ¿Qué mejor que Jesús? Jairo lleva a Jesús a casa. No lleva alcohol, no lleva drogas, no lleva problemas. Jairo sabe muy bien a quién llevar a casa. Hermano, no seas gacho. Cuando llegues a casa, aunque hayas tenido un mal día, sonríele a tu esposa, sonríele a tus hijos, abrázalos, da gracias a Dios por estar en casa. Un padre siempre es necesario. Jairo era un hombre de casa. Jairo era un padre con conciencia familiar. En momentos difíciles, en momentos de adversidad, él tomaba las riendas de su casa. Él decía: vamos a buscar ayuda, voy a salir a buscar ayuda. No mandaba a la mujer, no, él iba a buscar la ayuda necesaria. Y Jairo trajo a Jesús a casa. Un padre que lleva a Jesús a casa. Dice la palabra de Dios en el versículo 42, dice: porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él: maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién me ha tocado? Hermano, imagínate, a Jairo le acaban de decir que su hija se está muriendo, su hija está enferma. Él encuentra a Jesús, él encuentra a ese hombre del que todos hablaban que sanaba enfermos. Le ruega, se postra ante él y le ruega, le dice: por favor, ven a mi casa. Por favor, tengo una hija y yo sé que tú la puedes sanar. Jesús accede. Pero mientras va de camino a casa de Jairo, la multitud lo aprieta. Así como esas veces que andamos en el tianguis y queremos pasar, pero hay un gentillar. Imagínate esa escena. ¿Qué tan rápido podía caminar Jesús? ¿Qué tan aprista iba Jesús a la casa de Jairo? No muy rápido. Las personas no ayudaban. Todo el mundo quería estar cerca de Jesús. No tenían selfie, pero querían estar cerca de Jesús. Querían ir lo más cerca del maestro posible, y por lo mismo se apretaban y se dificultaba el paso. Una mujer enferma con flujo de sangre. Esta mujer no había podido encontrar cura. No había podido encontrar nada que la sanara. Su dinero ya lo había gastado en todo cuanto los médicos le habían dicho. Esta mujer enferma de flujo de sangre muestra un sentir de inferioridad al no sentirse digna de detener el camino de Jesús. ¿Quién soy yo para que Jesús se detenga? ¿Quién soy yo para que Jesús me atienda? No va a escuchar mi voz. Aparte, escuché que una niña está enferma y va a mirarla, pues mejor que vaya, no va a querer atenderme. Ella dice: yo creo que nomás con tocar su manto seré sana, con nomás tocarlo. Y entre la multitud se abre espacio para llegar hasta Jesús, y tocando el manto de Jesús ella queda libre de su enfermedad. Sin embargo, Jesús no la ignora. Jesús se detiene y comienza a cuestionar, comienza a preguntar en su alrededor: ¿quién me tocó? ¿Tú crees que no sabía quién lo había tocado? Claro que él sabía, pero él comienza a preguntar: ¿quién me tocó?
Pedro dice, oye, estás viendo que todo el mundo está apretando, tú dices, ¿quién me tocó? No, alguien me tocó porque salió poder de mí. Esta mujer viene y se postra a los pies del maestro, le confiesa todo, le dice por qué lo tocó, le dice lo que sucedió en su cuerpo. Hermano, ¿cuánto rato crees que ya llevan ahí parados? ¿Puedes imaginarte a Jairo? Ya, señora, siéntese, déjelo que camine, deme chance, yo quiero llevarlo a casa, ya, déjelo. Señora, apúrate, camina rápido, vamos con mi hija. No, Jairo está ahí, parado, tranquilo, no presionando a Jesús, mirando cómo Jesús había hecho un milagro, mirando cómo Jesús perdona los pecados de esta mujer, mirando cómo toma su tiempo para hablar con ella. El corazón de Jairo está en casa con su hija. Su deseo es que Jesús ya llegue, pero permanece allí, paciente, esperando a Jesús. Justo cuando Jesús termina de hablar con la mujer, la peor noticia que todo padre pudiera recibir. Un hombre viene y le dice, Jairo, tu hija ya murió, ya no molestes al maestro. Hermano, de verdad, yo no me imagino esas noticias como papá. Yo miro a mis hijos y yo digo, son 3 preciosos hijos, hermosos a su estilo, son diferentes, pero son hermosos para mí. Yo no veo mi vida sin uno de ellos. Yo no me imagino despertar y que la cama de uno de ellos esté vacía para siempre. No me imagino despertar y ver los juguetes de uno de ellos y decir, jamás los va a volver a usar porque ya no está con nosotros. Ahora imagínate este hombre que solo tenía una y le dicen, tu hija ya murió. Ya no hay nada que hacer, Jairo. No molestes más al Señor, no molestes más a Jesús. Déjalo que siga su camino, déjalo que siga haciendo lo que tiene que hacer. Ya no hay razón para que lo lleves a casa. El corazón de Jairo acaba de ser destrozado. El corazón de Jairo se acaba de partir al escuchar que su hija ha muerto. Las palabras de Jesús le dicen, Jairo, no temas, yo estoy contigo. ¿No sabes quién soy? Tu hija no ha muerto, tu hija está bien. Tú solo crees, tú solo debes de tener fe. Todo va a salir bien, Jairo. Jairo se arma de valor, crea la palabra del Señor y continúa en su camino a casa. Un camino difícil donde la mente y el cerebro le están jugando chueco, imaginándose llegar a casa, mirar el cuerpecito de la pequeña. Es algo difícil de asimilar. Pero allí va Jairo, un hombre de fe, un hombre que cree en la palabra del Señor. Un hombre es necesario, un padre es necesario, pero un padre de fe, un padre que crea a la voz del Señor. No un padre que estorbe a la voz del Señor, no un padre que ignore a la voz del Señor, no un padre que se deje dominar por sus miedos, que se deje dominar por sus emociones, no un padre que quiera alejarse de Jesús cuando todo parece perdido, sino aquel que en los momentos más difíciles, en los momentos que parece que no hay esperanza, más firme esté en Jesús. Ese es el padre que necesito. Ese es el padre que necesito en casa. No un padre que a la primera corra, que a la primera se desanime, que a la primera diga, ya no vamos a ir a la iglesia, ya no te voy a dejar ir a la iglesia, ya no quiero que lleves a los niños a la iglesia, papá, me quiero ir a estudiar al instituto, estás loco. Yo no quiero un padre que estorbe a la voz del Señor. Yo no quiero un padre que no tenga fe. Yo no quiero un padre que me diga, no hombre, los pastores se mueren de hambre, no le sirvas a Dios porque te va a ir mal. No, yo no quiero un padre de esos. Un padre es necesario en casa, pero un padre de fe, un padre que le crea a la palabra de Dios, un padre que no estorbe a la voz del Señor, sino que al contrario le crea. Jairo creyó a la palabra de Dios.
Jairo creyó a la palabra de Jesús y al llegar a casa se encontró con la más terrible escena. Una mujer llorando desconsolada y una hija tendida en cama muerta. Mientras que sus allegados familiares y amigos lloraban lamentándose la pérdida de esta pequeña. Jesús, al decirles: hey, ¿por qué lloran? Ella no está muerta. Comenzaron a burlarse. Este está loco, ¿acaso nunca ha visto un muerto? Sin embargo, Jesús le muestra a Jairo que su hija no está muerta. Ese día Jairo experimentó un gran milagro. Ese día Jairo volvió a tener en sus brazos a su pequeña. Más agradecido con Jesús no podía estar. Más agradecido con el Señor no podía estar. Y este padre obtuvo una gran bendición. Un padre que por el resto de su vida estaría agradecido con Jesús. Un padre que al mirar a su hija crecer, un padre que al mirar a su hija llegar al matrimonio, llegar a tener hijos, jamás olvidaría lo que Jesús un día hizo por él y por su familia. Siempre agradecido con Dios, porque Él nos ayudó. Un padre que no estorbó a Jesús. Sin embargo, hay tantos casos en los cuales el padre no le cree a Dios, no le cree a la palabra de Jesús y estorban el camino del Señor. Llegan a una edad adulta donde ven a sus hijos tomar malas decisiones y se rascan la cabeza diciendo: bueno, ¿y qué pasó? Yo no eduqué a mi hijo para que fuera drogadicto. Yo no eduqué a mi hija para que fuera prostituta. Y mi princesa es prostituta. ¿Alguien está educando a su hija para eso? No. Entonces, ¿por qué hay prostitutas en el mundo? ¿Por qué hay asesinos en el mundo? Si papá no nos educó para ser asesinos. Muchas veces nuestra falta de fe estorba para que la gracia de Dios sea manifestada en la vida de nuestra familia. Yo soy la cabeza del hogar. Yo soy el responsable de guiar a mi familia. Yo soy el responsable de conducirlos por el camino del Señor. Yo soy el responsable de llevarlos ante el trono de la gracia. Yo soy el responsable porque Jesús está en medio de mi familia. Ese es el padre que necesito en casa. Un padre responsable en su labor que Dios le ha otorgado. Orar por sus hijos, velar por su bienestar, sostener su hogar, alimentar a su familia, trabajar por ellos, orar por ellos, guiarlos, aconsejarlos. Papá, eres necesario en casa. No te ausentes, no te escondas, no te ocultes, no deslindes responsabilidades a tu mujer. Ella no es la cabeza del hogar, tú lo eres. Pastor, pero mis hijos ya se casaron, ya se fueron. Tu oración sigue siendo necesaria. Tus consejos siguen siendo necesarios. Tu exhortación sigue siendo necesaria. Un padre siempre será necesario. Yo soy adulto, tengo hijos, pero ¿sabes que a veces tengo que hablar con papá todavía? Todavía necesito escuchar la voz de mi papá. Todavía me hace bien sentir que tengo a mi papá disponible para lo que necesite preguntarle. Un papá siempre es necesario. No te escondas. Eres papá, ponte de pie, por favor. Eres papá, párate. Ser papá es una bendición. Ser papá es algo precioso. Ser papá es algo hermoso. Cuán privilegiados somos tú y yo de ser padres. Ese regalo que Dios nos ha dado, el poder ver a nuestros hijos la primera vez. Hermano, yo recuerdo la primera vez cuando mi esposa me dijo: mi amor, vamos al hospital. No sabes los nervios y el gozo que me dio escuchar esas palabras. El hospital quedaba 40 minutos, hermanos, llegué en 18 minutos.
La primera vez que abracé a mi niña fue especial. Esa niña que ahora la miro correr, la miro ir a la clase de niños, la miro en la iglesia, la miro en casa. Esa niña que ahora la miro abrir su Biblia. Esa pequeña que un día voy a acompañarla al altar para que se case. Yo quiero llevarla por el buen camino. Papá, tú eres necesario en casa. Tus oraciones son necesarias. Tu consejo es necesario. Tu trabajo es necesario. Tu guía es necesaria. Tu reprensión es necesaria. Tu sonrisa, tus chistes, tu amabilidad son necesarios en casa. No te vayas. No te ocultes. No te desafanes. No, quédate en casa. Haz fuerte a tu casa. Haz fuerte a tu esposa y dile: aquí estoy contigo. Hazte el mejor amigo de tus hijos. Ámalos. Disfrútalos. Porque los años van pasando. Un día se irán de casa. Un día se van a ir. Pero el amor que nos une es un amor inquebrantable. No permitas que malas decisiones arruinen tu familia. No permitas que malos consejos, malas actitudes, mal actuar hagan que te pelees con tus hijos y ya no quieran hablarte. Tú eres muy necesario en sus vidas, como lo eres en la vida de tu esposa. Eres un hombre con una gran bendición, ser padre, pero también con una gran responsabilidad. Ama a tu familia, ama a tus hijos. Y hoy más que nunca te deseamos muchas felicidades por ser papá. Bendito sea el nombre de Dios, que nos ha dado la oportunidad de ser padres. Pero seamos buenos padres. Recuerda, tú eres muy necesario en casa. Tus hijos te necesitan. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de ser papá. Señor, ser papá es algo que no se aprende en una escuela. No nos enseñan a ser papá de la noche a la mañana. Y nos equivocamos